Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La discreta ruptura entre Hande Erçel y Hakan Sabancı se ha convertido en tema candente de la prensa rosa en las últimas semanas. El repentino fin de su relación de casi 3 años sorprendió tanto a sus fans como a sus allegados. La noticia de su separación, que llegó justo cuando los círculos sociales predecían que esta relación terminaría en matrimonio, generó muchas preguntas. El hecho de que la pareja eliminara todas las fotos juntos de las redes sociales evidenció la seriedad y la irreversibilidad de la ruptura. Si bien ambos optaron por guardar silencio, los rumores apuntan a una realidad muy distinta. Según los informes, Hande Erçel deseaba que se diera un paso claro hacia el matrimonio en la recta final de su relación. Sin embargo, la reticencia de Hakan Sabancı alimentó las tensiones. La insistencia de Erçel en o boda o separación finalmente condujo a un punto de no retorno en la relación. Las declaraciones de Hande a su círculo íntimo, "Ahora sigo a mi corazón", fueron interpretadas como una decisión emocional y decisiva. La familia Sabancı, sin embargo, describió la separación como agotamiento. No obstante, según rumores, la situación es mucho más compleja. Algunas fuentes sugieren que la familia Sabancı abordó la relación con cautela desde el principio. Arzu Sabancı, en particular, supuestamente consideraba que la carrera actoral de Hande y sus publicaciones en redes sociales eran demasiado públicas. Esto pudo haber llevado a la familia a mantener distancia de Hande como posible esposa. El distanciamiento entre la familia de Hakan y Hande fue cambiando gradualmente la dinámica de su relación. Hande, quien solía frecuentar la mansión Sabancı, no la ha visitado en los últimos meses. Esto sugiere que las señales de una ruptura se venían viendo desde hacía tiempo. La primera parada de Hande Erçel tras la ruptura fue París. La famosa actriz optó por relajarse con unas cortas vacaciones junto a amigos cercanos. Sus fotos, sencillas pero impactantes, tomadas en las calles de París, generaron comentarios como "La mujer fuerte ha vuelto". Sus fans la apoyaron con las palabras "Aunque el amor la haya herido, no se rendirá". Hande parecía estar reincorporándose a la escena pública de forma discreta pero impactante. Este regreso no solo señalaba una recuperación personal, sino también un renacimiento profesional. Se sabe que la actriz está centrada en nuevos proyectos. Inmediatamente después de su ruptura, Hande renovó rápidamente sus contratos publicitarios y sigue siendo una de las favoritas de las marcas. El éxito de su película Dos Mundos, Un deseo, se tradujo en un aumento significativo de las ofertas que recibió. Esta intensa agenda ha sido una especie de terapia para Hande. Se rumorea que le comentó a su círculo cercano: "Centrarme en mi carrera me sienta bien. Quizás este periodo marque el inicio de un proceso de reestructuración para ella". Mientras tanto, Hakan Sabancı guarda silencio. Ahora proyecta una imagen más solitaria y reflexiva en sus publicaciones en redes sociales. La foto que compartió con el pie de foto "Algunos caminos se recorren solos" se interpretó como una referencia directa a Hande. Las publicaciones emotivas de Hakan sugieren que no ha superado fácilmente la ruptura. Sin embargo, según su entorno, Sabancı está decidido a mantener su vida privada en reserva.
Esta actitud sugiere que ha aprendido de esta relación. Según información de personas cercanas a la pareja, se produjeron varias discusiones serias antes de la separación. La indiferencia de Hakan durante un momento especialmente emotivo para Hande fue la gota que colmó el vaso. Se dice que Hande, sobre todo después de que se publicaran algunas fotos en la prensa, se quejó, no me defendió. Esto dañó profundamente la confianza entre ellos. Aunque todo parecía ir bien, la relación se estaba resquebrajando. Finalmente, tomaron una decisión irreversible. Otro rumor que circula sugiere que la amiga íntima de Hande, Gamse Ersel, influyó en la ruptura. Se dice que Gamse le aconsejó a su hermana: esta relación te está consumiendo. Sin embargo, se dice que Hande siguió el consejo de su hermana y finalmente decidió seguir su propio camino. Si bien estas afirmaciones no están confirmadas, el estrecho vínculo entre los hermanos es bien conocido. Se informa que Hande buscó refugio en su familia durante este tiempo y recibió su gran apoyo. El entorno de Sabanci niega rotundamente estas afirmaciones. Según información del círculo íntimo de Hakan, la razón de la ruptura fueron simplemente incompatibilidades de agenda. Los viajes de negocio de Hakan y la apretada agenda de Hande provocaron que la pareja se distanciara. Sin embargo, las mismas fuentes afirman que Hakan aún siente cariño por Hande. Algunos amigos diciendo: la puerta no está cerrada del todo. Mantienen viva la posibilidad de una reconciliación, aunque sea remota. Esto, a su vez, da pie a especulaciones de que su historia de amor no ha terminado definitivamente. Las palabras de Hande Ersel en las entrevistas tras su ruptura son impactantes. Adoptó una postura clara: no hay nadie más en mi vida. Estoy centrada en mi trabajo. Sin embargo, la tristeza en su rostro sugería un resentimiento contenido tras esas palabras. En lugar de ocultar la angustia emocional que experimentaba, Hande la sobrellevó con madurez. Esta actitud la hizo aún más poderosa ante sus fans. Ya no es solo una actriz, es también una mujer que inspira con sus emociones. En el mundo de la prensa rosa, se comenta que Hande se está vengando con éxito. Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que ha emergido de la sombra de su antiguo amor y su carrera está en ascenso. Nuevas campañas publicitarias y una mayor atención en las ceremonias de premios se han convertido en símbolos de su renacimiento. El silencio de Hakan Sabanci durante un tiempo sugiere que las partes están tomando rumbos completamente distintos. Pero la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿ha terminado realmente? ¿O es este silencio la calma que precede a la tormenta? Algunos usuarios de redes sociales encontraron sugerente el mensaje: todo final es un comienzo en las últimas publicaciones de Hande. Esta frase se interpretó como una despedida tanto de su viaje interior como del pasado. Sus fans creen que Hande ya no habla del pasado, sino del futuro. Esta transformación también revela su madurez. Ahora quiere ser recordada por sus logros, no por sus relaciones. Un ambiente completamente distinto reina en la familia Sabanci. Personas cercanas a la familia afirman que Hakan ahora vivirá su vida privada con más cautela. Según los rumores, la tensión entre la familia de Hakan y Hande nunca se ha resuelto. La afirmación de que Arzu Sabanci comentó: no quiero ese tipo de novia, causó gran revuelo. Aunque sin fundamento, este rumor dominó las páginas de las revistas durante mucho tiempo. No fue casualidad que desde entonces Hakan y Hande no hayan sido vistos juntos en ninguna foto. La mayor fortaleza de Ersel durante este periodo fue su pasión por su carrera. La bella actriz que ha regresado al set ha adoptado por completo la imagen de una mujer que se refugia en su trabajo.
Su energía durante el rodaje llamó la atención y no habló de su vida personal con nadie en el set. Este profesionalismo no pasó desapercibido para los productores. La actitud de Hande la transformó no solo en una actriz, sino también en una marca. Quizás la separación fue el primer paso hacia su renacimiento. El círculo de amigos de Hakan Sabanci afirma que él expresa arrepentimiento ocasionalmente. Sus comentarios con forma de corazón en fotos antiguas, en particular, no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Estos gestos reavivaron la pregunta: ¿volverá? Sin embargo, la falta de respuesta de Hande a estas publicaciones se interpretó como un cierre total de la relación. Si bien la comunicación entre ellos se rompió, las heridas del pasado persisten. Ambas partes parecen haber aprendido la lección de esta historia. En el mundo del espectáculo, la frase "callejón sin salida" de Sabanci se ha convertido en sinónimo del nombre de Hande. Este punto muerto se ha transformado en la historia de una mujer que redescubre su propio valor. En el silencio que siguió a su ruptura, Hande Erçel se reinventó. Durante este periodo no ocultó sus sentimientos ni hizo declaraciones exageradas. Simplemente trazó su propio camino y lo recorrió con firmeza. Esta postura la ha convertido en una triunfadora no solo en la pantalla, sino también en la vida. Se rumorea que Hande está en conversaciones para un nuevo proyecto televisivo. Los productores quieren plasmar su imagen de mujer, emotiva pero fuerte, en nuevas historias. Si se llega a un acuerdo, este proyecto podría marcar un punto de inflexión en su carrera. La rápida recuperación de Hande ha demostrado una vez más su profesionalismo. Sus fans esperan con ansias su regreso a la pantalla. Parece que esta separación fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Todo este proceso simboliza tanto la lucha interna de una mujer como la historia de supervivencia de una estrella. Su romance con Sabanci ha terminado, pero la luz de Hande no se ha apagado. Al contrario, brilla con más fuerza. Ya no es solo una bella actriz, es una mujer empoderada por sus emociones. Dicen que en cada final hay un renacimiento. Hande lo está experimentando. Dejando atrás los resentimientos, comienza un nuevo capítulo en su carrera. Quizás este sea su momento más brillante. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.